podcast Inspira, mientras el mundo termina. Bienvenidos y bienvenidas al capítulo de hoy. El día de hoy tendremos como invitada a Mary Reyes, que es una ex alumna de la técnica médica. ¿Cómo te llamas? Me llamo América Yamilet Reyes Núñez. ¿Hace cuánto egresaste de la técnica médica? Egresé julio de 2022. Muy bien. ¿En qué técnica estabas? En radiología. Muy bien, ok. Quiero que con sinceridad me digas qué pensaste de la técnica cuando entraste. La técnica de radiología no estaba en mis opciones, pero luego cuando hicieron la feria empecé a investigar más sobre sus materias, sobre todo lo que conllevaba esta técnica y al final me terminó gustando muchísimo. Muy bien. Qué bueno pues creo que fue muy padre que hayas entrado a radiología. Es muy cool. Rayos, me encanta cómo le dicen rayos. Si pudieras, ¿qué le dirías a tu yo de primero y segundo semestre sobre la técnica de radiología? Que lo tome todo con calma, porque yo entré a la técnica en tiempos de pandemia, entonces todo era un poquito más pesado, en general todo académicamente, personal. Entonces, tomarme todo un poquito más con calma y tratar de investigar más por mi cuenta sobre las materias que llevamos en ese entonces. Porque sí había momentos en el que yo me desesperaba mucho al no tener prácticas y ver cómo los maestros explicaban de que cómo íbamos a tratar a los pacientes, cómo íbamos a acomodarlos. Y yo no tenía esa práctica. Entonces, pues sí, un poquito más tranquila y que todo iba a estar bien. Muy bien, qué lindo. Bueno, ¿qué se te complicaba más en el sentido de prácticas, la prepa, tu vida personal? No eran prácticas, era servicio social. ¿Qué se te complicaba más? Yo creo que los tiempos. Cuando estaba en el servicio social, yo entraba a las 7 de la mañana y salía a la 1, tenía clase a las 2 hasta las 9 de la noche y eso ya era presencial. Ya cuando hice todo mi servicio y mi último semestre, ya todo era un poquito más pesado porque literalmente no tenía tiempo para absolutamente nada que sea de mi vida personal. Todo estaba dedicado en eso y la verdad no me arrepiento porque pues sí tuve muchísimo aprendizaje en lo que fue mis prácticas en el hospital, bueno, en el servicio social y pues sí, me dejó algo muy bonito. Muy bien. ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones que les gustaría estar en radiología? Que aprovecharan a los maestros que tenemos. No hubo muchos cambios a lo que pude ver y ya abrieron más salones porque cuando yo entré nada más fuimos un salón de la última generación que salió de rayos y ahorita esta generación que acaba de entrar pues son como 3 grupos más o menos. Entonces pues que aprovechen muchísimo a los maestros porque son maestros que de verdad saben bastante de lo que hablan, de lo que hacen y que son maestros a los que les gusta hacer pues sí, les gusta mucho su vocación de radiología. Muy bien. Si puedes, ¿me podrías contar anécdotas de tu servicio social? Así que digas, estas me marcaron de por vida y las voy a tener en mi mente siempre. Cuando estaba en el hospital, yo ingresé a urgencias. O sea, mi primer día fue en urgencias. Y te digo, yo no tuve prácticas, entonces yo no sabía cómo era el manejo de los pacientes, absolutamente nada. Nosotros entramos en cero. Entonces yo creo que la manera en la que nos guiaron ahí, que nos fueron explicando de cómo hacer todas las cosas, fue lo que me dejó muy marcado, o sea, bastantísimo, porque pues sí, no sabíamos nada y ellos no se desesperaron con nosotros, o sea, todo lo hicieron con mucho cariño y yo creo que eso fue lo que yo más agradezco, que nos tuvieran muchísima paciencia. Ya. ¿Qué? Cuéntame, ¿tuviste experiencias paranormales en tu servicio? En el hospital, sí.
Cuéntame, cuenta. A Tell me, veces tell me. en el área de consulta de rayos, había una puerta de los vestidores que daba hacia los baños de atrás y siempre veía un señor con bata en el baño de hombres porque la puerta estaba abierta y nada más se veía pues el espejo y el lavamanos y siempre estaba un señor con bata cuando ahí no era lugar para estar un paciente con bata y menos un paciente solo. Entonces yo pregunté y me decían de que no, pues sí, a veces pasan, se ven sombras. En el área de hemodinamia se ven niños, se ven huellitas en el área de TAC y yo la verdad sí me espantaba, pero pues no me iban a hacer nada. Pero todos bien tranquilos y yo estaría gritando como Sí, es que Magdalena. te lo cuentan muy tranquilo, porque ya es gente que tiene ahí de que 20 años, 30 años trabajando en ese hospital, entonces pues ya se lo toman con más tranquilidad. Una vez, esto no es paranormal, pero una vez ya de mis últimos días, me acuerdo que estaba el que era el gobernador de aquí, el que le dicen el Bronco, estaba internado en el hospital y me tocó hacerle una resonancia de cuello y me acuerdo mucho que nos dijo de que échenle muchas ganas, estudien, no sé qué, y uno de sus guardias nos estaba diciendo que si queríamos trabajar en el penal de Apodaca, creo que está en Apodaca, en el Cerezo. Ay, no, qué miedo. Ya sé, o sea, sí te pagan bien, pero sí da mucho miedo. ¿Te ha pasado algo más? ¿Mande? ¿Te ha pasado algo más? O sea, de que una experiencia así, bueno, no experiencia paranormal, sino que algo que te haya pasado que te marcó en el sentido de un paciente o o sea, un doctor, una enfermera o lo que sea, o tus propios compañeros. Pues sí hay muchos porque, digo, yo convivía con mucha gente ahí, porque yo estaba en consulta, a veces estaba en urgencias, a veces me mandaban a quirófano, aviso, entonces había pacientes que sí llegaban muy mal. Y bueno, había una paciente que llegó que la habían atropellado y pues por protocolo yo tenía que hacerle una serie de politrauma, que son varias radiografías. Uh-huh. Entonces la paciente decía que ella era Selena Quintanilla y empezaba a cantar. Un día llegué a las 6 de la mañana ahí a urgencias y además se escuchaba cómo cantaba la de Como la Flor, o sea, todo el piso estaba en silencio y ella estaba cantando. Pero luego ya no supe qué pasó con ella, la dieron de alta y ya no la volví a ver. Con doctores, yo creo que yo era más apegada con los de trauma porque los de trauma son los que más nos iban a ver. Y aparte yo quiero estudiar traumatología como mi especialidad. Entonces, cuando yo iba a quirófano, siempre era con los de traumatología y la verdad era algo que me encantaba porque yo podía ver las operaciones de rodilla, de cadera, de mano, o sea, de todo. Entonces yo estaba encantada con ver todo eso y había un doctor en específico que se llama Javier, que era el que me explicaba a mí muchas cosas de que anatomía y que me enseñaba, mira, ven, acércate, pero o sea, con su distancia porque pues si contaminas ahí el campo, pues sí se enojan. Pero sí, con mis técnicos, la verdad, yo a los técnicos de urgencias yo les tengo bastante cariño porque, pues te digo, yo llegué ahí mi primer día de urgencias sabiendo nada y pues ellos me explicaron muchísimas cosas y no sé, los quiero mucho porque si yo me trababa en algo, no era de que me regañaban como los de consulta, porque yo creo que los de consulta pensaban que nosotros íbamos a llegar pues, sabiendo todo, cuando no era así, porque no tuvimos nuestras prácticas como las demás técnicas. Las demás técnicas tuvieron sus prácticas en la prepa, con los maniquís y todo, pero pues nosotros éramos un grupo de 60 personas y era muy difícil hacer turnos para ir a la sala de rayos que está ahí en la prepa. Entonces, pues era muy difícil que practicáramos. O sea, veíamos videos y todo eso de un canal de YouTube, pero no era lo mismo que estar
uno practicando y haciendo todo eso, moviendo el tubo, cantidades de kilovoltaje y todo eso. Y sí, pues yo creo que en sí todos los 6 meses que estuve en mi servicio social me sirvieron muchísimo. Y la verdad, pues al principio no me gustaba mucho mi técnica, y eso tengo que reconocerlo, porque no era una técnica en la que yo había planeado estar, como ya había mencionado, porque yo cuando entré yo dije, yo voy a ser enfermera. Pero digo, yo empecé a investigar y algo que se acomodaba más a lo que yo en algún futuro quisiera estudiar, que era traumatología, y me terminé metiendo a rayos, y no me gustaba porque como era todo en línea, no entendía muchas cosas. Y yo sí me quería salir, pero ya estaba en mi último semestre y entré al servicio social y vi cómo era todo, y la verdad sí me gustó. Al final le tomé muchísimo cariño a la técnica, y yo creo que es algo que a todos nos va a pasar en algún punto cuando estamos ahí en la prepa, que nos vamos a fastidiar y no nos va a gustar y nos vamos a querer salir, pero luego recapacitas, ves las cosas buenas y dices, no, pues la quiero mucho. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo no la quería, y ahora cualquier persona que me pregunte de mi técnica, yo me empiezo a explayar y hablo muchísimo de todo lo que aprendí, y sobre todo de todo lo que aprendí en el hospital. Ok. ¿Te gustaría agregar algo más? Pues que si de verdad sienten o si les gusta lo que es la radiología, que entren. O sea, es una experiencia muy bonita y sí se aprende bastante. Muy bien, gracias.